Yo soy el doctor Mauricio Aguirre. Muchos de ustedes que están inscritos en el canal mío de YouTube me conocen como médico, han estado en mi consultorio y ya más o menos manejan la dinámica que venimos haciendo sobre la actividad física. Mi edad cronológica es de 58 años a partir de septiembre. Mi edad biológica es de 24 a 26 años. ¿A qué me refiero y por qué quiero hacer énfasis en este tema? Definitivamente hay pacientes de muchos años, 70, 75 años, que hacen actividad física, que comen adecuadamente, que tienen un sueño adecuado, que manejan una calidad de vida ideal, hacen deporte, que tienen edades biológicas mucho menores que las edades cronológicas. Un paciente de 70, 75 años puede funcionalmente ser un paciente con una edad biológica de 40, 45, 50 años. Y vemos el lado opuesto, un paciente joven, sedentario, trasnocha, toma alcohol, no hace ejercicio. Es un paciente que puede tener una edad cronológica de 30 años, pero biológicamente parecería tener 55 o 60 años. Entonces siempre hay que tener en consideración esa situación para empezar a mejorar nuestra calidad de vida y tener una vejez que sea suficientemente buena para considerarnos jóvenes. Soy médico graduado de la medicina Juan de Corpas, allá realicé mi pregrado. Mi posgrado lo hice en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil, en Porto Alegre, con un curso de doctorado en la Universidad de Córdoba, en España. Soy deportista, me encanta hacer deporte, he sido deportista desde muy joven. Hago triatlón últimamente, hace más de 10, 15 años, y me encanta hacer el triatlón de largas distancias, tipo half Ironman, y con proyecciones de hacer un Ironman completo. En esta charla, como en muchas de las que yo dicto, no hay conflicto de intereses, porque realmente tanto la actividad física como la nutrición no compite con ningún laboratorio o con ningún interés farmacológico, porque es un interés común para toda la población y definitivamente es algo que apoya todos los tratamientos farmacológicos o no en las enfermedades que tenemos y que en este caso hablamos específicamente de la diabetes. Siempre que hagan ejercicio, procuren tener los elementos mínimos básicos que les dé seguridad, comodidad y prevenir lesiones deportivas. Con respecto al ciclismo, que es parte de los deportes que yo practico, considero fundamental primero utilizar el casco. Es ineludible, así vayan a manejar la bicicleta por una cuadra. Es importante utilizar los anteojos o las gafas por el tema de los cuerpos extraños que genera el medio ambiente cuando uno va en contra de la brisa. Y recomiendo tácitamente no utilizar audífonos cuando están montando bicicleta. Definitivamente perderse la realidad del entorno es un peligro para el ciclista. Un carro, una motocicleta, un camión. Ustedes no lo detectan y pueden hacer maniobras que los ponen en un riesgo eminente de accidentalidad y mortalidad. ¿Qué es la diabetes? Mm, la diabetes hay que considerarla de la siguiente manera. La glucosa es una molécula bastante grande y tiene que pasar la barrera de la membrana celular. Ella requiere un intermediador que se llama la insulina. Ella permite que esa glucosa pase fácilmente al interior de la célula. Si nosotros esa insulina no la tenemos, pues la glicemia no se puede ser transportada a ese interior. Entonces, ¿qué sucede con la diabetes? En la diabetes tenemos en primera instancia, en la diabetes tipo 2, la resistencia de los tejidos periféricos y el músculo a esa insulina, producido generalmente por genética y además por unos malos hábitos que han mantenido muy alta la insulina durante toda la vida, hasta que el cuerpo se resiste a recibirla. Posteriormente, el páncreas, que es el productor de insulina, empieza a fallar en su producción. Las células que producen la insulina, que son las células beta de los islotes de Langerhans, se empiezan a agotar. Entonces tenemos un proceso donde hay una diabetes por resistencia a los tejidos y por la mala producción de insulina. Por último, las células se destruyen, se mueren
Entonces ya definitivamente ese paciente que era diabético, que veníamos trabajando hace muchos años, va a requerir de insulina exógena, o sea, de afuera, farmacológica, para poder transportar esa glucosa al interior de las células. En Colombia podemos estimar que la prevalencia para el año 2025, es decir, la cantidad de personas con diabetes para el año 2025, va a estar entre el 6 y el 8% de la población colombiana. Es decir, que más o menos el 6 o el 8% de esta población va a tener algún grado de diabetes. ¿Cómo se comporta la- el sedentarismo en términos de cifras epidemiológicas? Digamos que el 6 o al 10% de muertes por enfermedades que no son transmisibles o contagiosas y por enfermedades no violentas se le atribuyen a la inactividad física. El 9% de las muertes prematuras, es decir, 5.3 millones de pacientes en 2008 murieron por sedentarismo. Son cifras que solamente se pueden comparar con las muertes generadas por el cigarrillo. Es decir, una cifra totalmente dramática. Dentro de 3 años, 366 millones de personas en el mundo tendrán diabetes. Es decir, o uno hace una actividad física 1 hora y media, 2 horas adecuadas, o va a tener una calidad de vida totalmente pobre y de mala calidad. Generalmente encontramos que hay una asociación entre diabetes y obesidad, entre diabetes y enfermedades como el exceso de colesterol, como el exceso de triglicéridos, como la obesidad visceral, que es la barriguita, y esa asociación es mucho más fuerte entre personas obesas y con dislipidemia y la diabetes. Eso lo vendríamos llamando una dislipidemia diabética, porque es más frecuente encontrar problemas de colesterol, triglicéridos y ácido úrico inclusive en pacientes diabéticos que en los que no lo son. El ejercicio físico se debe prescribir. Antiguamente lo hacíamos de una forma emocional. Yo quiero correr, yo quiero jugar fútbol, yo quiero bailar. Y eso definitivamente ayudaba, pero ayuda más si tenemos un planteamiento, una estrategia de trabajo, sabemos que entrenamos para un fin y eso es fundamental. Entonces es recomendable que ustedes estructuren su propio plan de entrenamiento considerando sus objetivos, no solo médicos, sino sus objetivos personales. Por ejemplo, correr 5 kilómetros, por ejemplo, hacer media maratón, por ejemplo, hacer una maratón completa, por ejemplo, hacer un triatlón. O sea, entonces, definitivamente hay que tener objetivos reales que se pueden ir desarrollando a medida que ustedes van entrenando físicamente. Esta filmina es un poco clara, porque la bajé de un estudio que está referenciado obviamente en la parte final de la presentación, y es lo que dice o lo que trata de expresar que el ejercicio físico o la masa muscular en sí es una masa que tiene fenómenos o acciones endocrinológicas, producen efectos endocrinos, para los médicos los efectos exocrinos y apocrinos. Es decir, cada vez que nosotros contraemos el músculo, liberamos una serie de sustancias que son llamadas mioquinas que van a contrarrestar el proceso inflamatorio que generan las adipoquinas producidas por los adipocitos cuando somos seres sedentarios. Entonces nosotros liberamos sustancias que van a interactuar con el cerebro, con el hígado, con el riñón, con el tejido adiposo y con el mismo músculo. Especialmente podríamos citar las interleuquinas 6 y 10, las acciones sobre los monocitos, las acciones sobre los adipocitos, las acciones sobre las células T1 y T2 y definitivamente su acción predominantemente va a ser la acción que combate el estrés metabólico. Para el paciente que no es médico, los efectos que producen las sustancias liberadas por el músculo son efectos que contrarrestan la acción inflamatoria de la ateroesclerosis. Y eso es fundamental. Entonces, un ejemplo clásico son básicamente las acciones que se producen sobre el cerebro, liberando cortisol, liberando adrenalina. Entonces, si hacemos una balanza
y tenemos, digamos, unas sustancias buenas y unas sustancias malas. Las adipoquinas, liberadas por los adipocitos en estados de plenitud, con estrés oxidativo por exceso de tejido adiposo en el citoplasma, son un modelo proinflamatorio. ¿Qué inflama? Inflama el endotelio, que es la capa interna de cada una de las arterias que tiene el cuerpo. Y eso es lo que produce a largo plazo las placas ateromatosas, o sea, las placas que van a obstruir las arterias o que las van a volver frágiles para que se rompan. ¿Qué produce el músculo? Músculo produce unas sustancias llamadas mioquinas que van a contrarrestar la acción de esas sustancias tóxicas e inflamatorias llamadas adipoquinas. Pero esas mioquinas se producen con la contracción muscular, no con el músculo sedentario. Entonces, en términos generales, entre más músculo y más lo utilice, más sustancias pro arterias sanas se van a producir. Entre menos ejercicio haga y el músculo se atrofie más, las predominantes van a ser las adipoquinas, que van a ser las causantes de ese desbalance que se va a tornar en lo que llamamos ateroesclerosis. Beneficios de la actividad física. Lo primero, aumenta la eficacia de la insulina. A medida que yo tengo más masa muscular, yo requiero más glucosa y la insulina se va a estar en un ambiente más favorable para la utilización de la glucosa y transporte hacia el músculo. Mejora la utilización de los carbohidratos y de las grasas. Y eso es obvio. Normalmente si yo hago una actividad física, yo requiero energía. Y la energía proveniente de los carbohidratos y de las grasas es la energía predominante para la actividad física. Entonces, si yo hago actividad física, voy a utilizar los carbohidratos que tengo de depósito en forma de glucosa y voy a utilizar las grasas que tengo de depósito en forma de ácidos grasos y triglicéridos. Entonces, es muy importante hacer la actividad física para mantener un balance energético de una forma adecuada. Al mejorar la producción de mioquinas, a contrarrestar la acción de las adipoquinas, a mejorar mi flujo dinámico por las arterias, definitivamente disminuyo el daño, tanto macrovascular, es decir, de arterias grandes, como microvascular, es decir, arterias muy pequeñas y capilares. Eso a pesar de la hemoglobina glicosilada no se reduzca a niveles óptimos. Es un efecto colateral. El crecimiento muscular y el flujo sanguíneo, como les dije anteriormente, mejora la sensibilidad a la insulina. O sea, disminuye la posibilidad de resistencia a la insulina y mejoramos mucho el flujo dinámico que tiene la glucosa hacia el interior de las células musculares especialmente. Dentro de los otros temas que tenemos que considerar es la contracción muscular también produce unas sustancias que están dentro del citoplasma muscular en una forma de vesículas que se llama GLUT4. Este GLUT4 está en el interior del citoplasma y a medida que hacemos actividad física, y esto va dirigido a los médicos, la vesícula hace una exocitosis hacia la membrana celular y expone al GLUT4, que es un gran transportador muy eficiente de glucosa dependiente e independiente de la insulina. Es decir, no necesariamente la glucosa entra al interior de la célula muscular por la insulina, sino que puede entrar por intermedio de estos transportadores. Entonces, si yo hago ejercicio, el transportador se va hacia la membrana celular y abre una brecha para que la glucosa entre. Si yo no hago ejercicio, el GLUT4 se va hacia el interior del citoplasma y su efecto pues es un poco menor. En estudios recientes se ha demostrado que la actividad física puede aumentar la dinámica del GLUT4 en un 160%. Es decir, favorecemos la entrada de la glucosa independientemente de la insulina y eso definitivamente en la diabetes va a disminuir el aumento de glucosa en la sangre, el aumento de la hemoglobina glicosilada en la sangre y salirnos de parámetros y la utilización de gran cantidad de medicamentos, incluyendo la insulina, para poder sostener una glicemia adecuada, es decir, un nivel de glucosa normal dentro de mi sangre. Se modifica con la actividad física la composición corporal y lo más importante, lo más sobresaliente es que disminuye la grasa intravisceral, la grasa que está dentro de la cavidad abdominal. Esa grasa intravisceral disminuye, lo que permite
disminuir también el efecto de las famosas adipoquinas, que son las sustancias tóxicas que les mencioné anteriormente. Al disminuir la grasa visceral, disminuimos el estrés oxidativo. Y al disminuir el estrés oxidativo, disminuimos la cantidad de sustancias inflamatorias que dañan nuestras arterias. Con el tema de la tensión arterial tiene tendencia a bajar con el ejercicio físico. Más o menos baja entre unos 10 y 15 milímetros de mercurio la tensión arterial sistólica, o sea, la elevada, la de arriba, y entre 5 y 10 la tensión arterial diastólica, o sea, la de abajo. ¿Qué significa esto? Si yo estoy prehipertenso, yo puedo volver a los estados de normalidad. Y si yo estoy hipertenso, puedo llegar a niveles de normalidad o de prehipertensión. Y eso el resultado final va a ser menos medicamentos, menos complicaciones y una longevidad más larga sin efectos catastróficos producidos por la tensión arterial. Los niveles de triglicéridos bajan considerablemente. ¿Y por qué bajan? Porque acuérdense ustedes que los triglicéridos son sustancias energéticas utilizadas para el movimiento. El aumento del HDL, que es el colesterol bueno, es un aumento modesto, moderado, pero aumenta. Y acuérdense ustedes que de todas maneras el endotelio se ve protegido por la circulación dinámica de la sangre cuando hacemos actividad física. Entonces, definitivamente, la utilización del ejercicio más el manejo nutricional es válido para el tratamiento de la diabetes. Incrementa la resistencia a la isquemia al miocardio. La isquemia es la falta de oxígeno cuando las arterias están bastante estrechas. En el caso de la actividad física, lo que hace no es que dilate solamente las arterias, muchas veces las arterias ya no se pueden dilatar porque están muy rígidas, pero mejora el consumo de oxígeno por parte de la fibra miocárdica. Entonces, para los colegas médicos, es importante que tengan en consideración que nosotros medimos algo que se llama la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esa diferencia arteriovenosa de oxígeno se amplía cuando la persona hace actividad física. Lo que da como definición es simplemente que la captación por parte de la fibra miocárdica es mucho más eficiente en personas que hacen actividad física que en personas sedentarias. Además aumenta la colateralidad de las arterias, o sea, forman rutas colaterales que de todas maneras sirven para irrigar esas áreas del miocardio que se puede estar afectando por arterias que están bastante estrechas y no permiten que fluya la sangre suficiente para contrarrestar la demanda miocárdica. Eso favoreciendo la función miocárdica, también tenemos que tener en cuenta eso. Si ustedes recuerdan la ley de Starling, en la parte médica, entre más hagamos actividad física, mejoramos más esa ley de Starling, es decir, mejoramos más la capacidad de contracción del corazón, lo que hace es disminuir ese residuo de sangre que queda en el ventrículo izquierdo y vamos a tener una mayor fracción de eyección. Eso va a ser favorable para los pacientes porque definitivamente va a haber un volumen efectivo más grande en la circulación corporal. La relación entre arteriosclerosis y el ejercicio es una relación totalmente inversa. Entre más ejercicio haga yo, menos arteriosclerosis voy a tener. Entonces, definitivamente también este proceso es fundamental tener en consideración que combatir la arteriosclerosis se combate con actividad física. Este beneficio de la actividad física sobre los niveles de azúcar en la sangre o la glicemia pueden durar entre 48 y 72 horas. Es decir, si yo hago actividad física día de por medio, mantengo mi glicemia controlada. Con el tiempo podemos tener un efecto acumulativo, o sea, puede durar un poco más de tiempo. Sin embargo, recuerden que cuando yo dejo de hacer actividad física, el desentrenamiento es muy, muy rápido. O sea, yo puedo durar 4, 5 meses siendo totalmente juicioso con mi actividad física y en menos de 20 días perder casi el 80% de lo que yo logré como condición física. Para los médicos y para las personas que sufren diabetes tipo 1, recuerden ustedes que la diabetes tipo 1 está asociada a unas sustancias o unos productos que se llaman anticuerpos autoinmunes. O sea, yo ataco mis propias células y en este caso mis anticuerpos atacan las células betas de mi páncreas. Estas células autoinmunes son las que producen la diabetes tipo 1 o la diabetes que se llamaba antiguamente juvenil y esa diabetes tipo 1 normalmente es manejada solo con insulina. Cuando un paciente es diagnosticado por primera vez con diabetes tipo 1, él necesita insulina. Pero si el paciente hace actividad física, los primeros meses hasta los primeros 2 años, los niveles de insulina
que requiere son mínimos. Eso se llama el efecto honeymoon, es el periodo de tiempo favorable, tranquilo, que le da al paciente con diabetes tipo 1 cuando es diagnosticada su diabetes. Todavía el páncreas produce, todavía las células betas no han sido destruidas por los autoanticuerpos. Entonces, definitivamente esa parte va a ser más favorecida, ese lapso de tiempo, cuando hace actividad física. Se prolonga, porque el efecto del ejercicio también es un efecto que contrarresta de alguna manera las acciones de los anticuerpos autoinmunes, y eso es muy importante tenerlo en consideración. La alta intensidad en el ejercicio es favorable. Obviamente hay que llegar a ella progresivamente, no se puede llegar de un momento a otro. Entonces, definitivamente la actividad física hace que la conformación de las cámaras cardíacas sean favorecidas. Genera una cosa que nosotros denominamos crecimiento excéntrico. Hay mayor volumen y mayor contracción. Le cabe más sangre al corazón, pero el corazón tiene la fuerza para liberar más sangre con cada contracción, con cada sístole. Esto está mediado por una serie de elementos, hace que el corazón de alguna manera, las partes que tienen alguna remodelación por el sedentarismo sean modificadas y le permiten una mayor efectividad. El no realizar actividad física disminuye la sobrevida en el paciente diabético tipo 2, independientemente que sea delgado y que haya otros factores que estén relacionados. Entonces, no hacer actividad física definitivamente da como resultado vivir menos. Ahora, si yo hago actividad física y soy diabético, ¿tengo problemas? ¿Tengo riesgos? Pues en los estudios que se han realizado, los riesgos de un paciente diabético que hace ejercicio controlado o supervisado, pues definitivamente no son tan diferentes como la población general. En un estudio se hizo un análisis y en 80.000 horas paciente de trabajo físico no se encontró ningún evento adverso. Sin embargo, hay que considerar que el diabético tipo 2 es un paciente con riesgo de enfermedad coronaria. Puede tener una enfermedad coronaria silente, puede estar en vísperas de tener un infarto, y eso definitivamente tanto el Colegio Americano de Medicina del Deporte como la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana del Corazón establecieron en unos niveles, digamos, de riesgo, pusieron al diabético en una clase que se llama clase 2B. Es decir, es una clase que dice más o menos, puede que sí, puede que no. Entonces, ese puede que sí o ese puede que no nos hace pensar a nosotros que tenemos que hacer unos estudios para que el paciente no sufra eventos coronarios en programas vigorosos de actividad física. Indicaciones para pedir una prueba de esfuerzo para la parte médica. El paciente tiene una historia de enfermedad coronaria, tuvo un infarto, tuvo una disnea hace menos de 2 años, tiene síntomas de desconfort en el pecho, es una indicación de una prueba de esfuerzo. Paciente que se encuentra que tiene enfermedad vascular periférica, especialmente arterial, factores de inflamación altos, tiene síntomas de claudicación. Entonces, todos estos elementos que nos hacen sospechar que el paciente puede tener una enfermedad vascular periférica o aquellos pacientes que se fatigan de una forma inapropiada con actividades que uno considera muy sencillas, son pacientes que se aconseja hacer una prueba de esfuerzo, no solo para ver si existe enfermedad coronaria, sino para ver su capacidad funcional real. Acuérdense ustedes que por debajo de 5 meses los médicos, cuando uno encuentra en un paciente menos de 5 meses, hay un riesgo alto de producir muerte. El electrocardiograma muestra alteraciones en el trazado, el segmento ST, alteraciones de elevaciones del segmento ST, alteraciones en la onda T. Pues definitivamente con diabetes es una indicación para prueba de esfuerzo. Ahora, la otra, el paciente quiere hacer una carrera larguísima, quiere hacer su media maratón o su maratón, quiere hacer una actividad vigorosa, pues definitivamente también, para que el médico se pueda blindar, debe hacer una pruebita de esfuerzo y determinar si el paciente está en capacidad de lograr niveles de frecuencias cardíacas muy altos o no. Si el paciente puede hacerse prueba farmacológica o no en lugar de prueba de esfuerzo. Sí, en ciertas condiciones sí, por ejemplo, como un bloqueo completo de rama izquierda, síndromes de preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White, etcétera, o alteración de ondas T o segmento ST evidentes, o que el paciente definitivamente no tenga la capacidad de caminar por sus miembros inferiores, ya sea porque no tiene una paraplegia o definitivamente es muy viejito, etcétera, etcétera, pues el paciente le puede hacer una pruebita con medicamentos.
Riesgos de hipoglicemia. Obviamente al médico, o a nosotros los médicos nos asusta más que el paciente diabético haga hipoglicemia que hiperglicemia, porque la hipoglicemia puede traer efectos colaterales muy riesgosos. Entonces, aunque generalmente la hipoglicemia es poco frecuente en diabéticos tipo 2 que toman medicamentos orales, sí se produce en pacientes que toman algunos medicamentos nuevos o se aplican insulina. ¿A qué paciente hay que tener cuidado? Pacientes que normalmente manejan glicemias bajas. Yo qué diría, un diabético con 90, 80, inclusive 70, es un paciente que puede generarme un trastorno hipoglicémico fácilmente. Entonces, ese paciente hay que estar pendiente del tema de la hipoglicemia y ahorita les digo algunos tips para eso. Pacientes con diabetes tipo 2 que llevan muchísimo tiempo con la diabetes tipo 2 y toman determinados medicamentos, a esos pacientes tipo sulfonilureas, a esos pacientes hay que tenerles un cuidado especial. Pacientes muy delgados con diabetes, esos pacientes también son propensos a sufrir hipoglicemias. Y pacientes que utilizan fuera de la insulina o que utilizan sulfonilureas o utilizan meglitidina, son pacientes que están propensos a sufrir hipoglicemias. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta dos aspectos. Si el paciente ha tenido hipoglicemias reiterativas, él puede perder la sintomatología vagal de la hipoglicemia. Es decir, puede que el paciente pase de un estado normal a un estado de inconsciencia. Los pacientes que no han tenido frecuentemente hipoglicemias, ellos pueden tener manifestaciones vagales, taquicardia, sudoración fría, sensación de lipotimia. Esos pacientes son los que deben de alguna manera cargar en sus bolsillos cuando hacen ejercicio físico algún barra energética, algún nutriente que sea rico en glucosa, que sea rico en carbohidratos simples, que le permitan mejorar la glicemia rápidamente. Entonces, esto se puede ayudar y puede aconsejarse al paciente de que antes de que se sienta muy malito, que sienta algunos síntomas como que la voz se le enreda, como que empieza a sudar como frío, se tome su barrita de carbohidratos simples. Riesgo de enfermedad arterial periférica, pues sí existe, sobre todo en pacientes que ya llegan a larga evolución con la diabetes. Estos pacientes que están expuestos a trauma porque les gusta correr, por ejemplo, pueden generar úlceras. Si ustedes se acuerdan del pie de Charcot, es una redistribución de la grasa del pie, los cojinetes grasos del pie, en una forma totalmente inadecuada desde el punto de vista biomecánico. Entonces, este tipo de problemas, más la pérdida de sensación de dolor, más la pérdida de sensaciones táctiles, son pacientes propensos a sufrir úlceras. Sin embargo, lo que se ha visto es que pacientes que hacen actividad física de una manera adecuada, que están acondicionados físicamente, son mucho menos propensos a sufrir estas úlceras en los pies. ¿Qué se recomienda para evitarlas? Lo primero y lo más importante es evitar el impacto. El impacto se debe evitar y el impacto no se evita dejando de correr, se evita utilizando el calzado adecuado y la técnica adecuada para correr. Entonces hay que mirar que lo haga bien y que tenga el calzado que es adecuado para este tipo de acción. Monitorizar antes y después de la actividad física sus pies, ver que no hayan dobleces en las medias, preferiblemente utilizar medias especiales para correr que no tienen costuras, lavarse, secarse los pies muy bien, mirar cualquier situación, utilizar tenis que sean cómodos y no haya fricciones ni que sean apretados en determinadas áreas. Todas estas cosas son fundamentales para el paciente para disminuir las úlceras. Se recomienda masajes, cremas después del entrenamiento, levantar los pies después del entrenamiento físico, relajarse. A veces inclusive la agüita tibia casi fría es buena para los pies. La enfermedad microvascular no solo afecta el riñón, también afecta el ojo o el fondo de ojo. Entonces se recomienda muchísimo que el paciente que tiene diabetes vaya a su oftalmólogo periódicamente, pero que este oftalmólogo haga énfasis en el fondo de ojo. Y si es posible que nos mande a los médicos la fotografía de ese fondo de ojo y nos mande su interpretación, como tomar una radiografía. Es una cultura que se tiene que ir imponiendo en Colombia porque todavía hacemos exámenes generales del ojo, pero hay estudios específicos de retina que se deben hacer para evitar consecuencias graves en la visión. Entonces, definitivamente en pacientes con alteraciones en el fondo de ojo, no se recomienda hacer maniobras de valsalva. Para los pacientes, las maniobras de valsalva son los pujos, pujar para levantar un peso cuando no es un trabajo de pesas. Eso no se permite, no es adecuado para el ojo porque genera presiones indebidas dentro de esa cavidad ocular.
¿Por qué hay razones para prescribir ejercicio en forma personalizada? No todos tenemos las mismas condiciones físicas, las mismas condiciones médicas, las mismas condiciones biomecánicas para hacer las mismas actividades físicas. Por eso es aconsejable a los pacientes con diabetes no irse a hacer ejercicios estandarizados que salen en internet, que se los recomienda a todo el mundo, que sale en una revista, porque ustedes son personas individuales, no son personas que pueden imitar a otras personas ni tienen las mismas características. Entonces, siempre es ideal hacer un ejercicio personalizado, porque además los avances del ejercicio van cambiando según persona a persona. Hay personas que mejoran muchísimo la parte aeróbica, hay otras que se demoran un poquito más. Hay personas que mejoran muchísimo su fuerza, hay otras personas que se demoran un poquito más. Entonces, definitivamente esto lo que nos permite es buscar hacer un trabajo personalizado y estratégico que tenga objetivos a mediano, a corto y a largo plazo. Este está entonces el paciente con diferentes condiciones físicas, pacientes que tienen limitaciones de fuerza, flexibilidad, antecedentes de algunas enfermedades, antecedentes de comorbilidad con la enfermedad de base, es decir, yo puedo tener diabetes y ser obeso, ¿cierto? Y mi obesidad puede ser un índice de masa corporal 40, entonces la actividad de impacto realmente no sería muy la actividad adecuada. Yo no podría correr con un índice de masa corporal de 40 porque mis rodillas no lo van a aguantar. Entonces, estas son cosas que hacen que el entrenamiento o la prescripción se haga en forma personalizada. Objetivos personales. A medida que pasan los años y que se establecen más las carreras, las competencias de calle, como las medias maratones, como las carreras de 10 kilómetros, como las maratones completas, la gente se ha venido metiendo en el tema. Y no significa que una persona con diabetes tenga prohibido hacerlo. Ella lo puede hacer perfectamente sin ningún inconveniente. La idea es que empecemos a trabajar de una forma estratégica para que definitivamente los beneficios sobrepasen los riesgos. El entrenamiento debe tener varias circunstancias. Uno no entrena solo el corazón. Definitivamente yo no llevo mi carro para que le arreglen el motor sin tener en cuenta la transmisión ni la suspensión. Entonces el entrenamiento tiene cuatro premisas básicas. La primera y la que está más asociada al entrenamiento cardiovascular para la salud es básicamente la resistencia cardiorrespiratoria. El correr, el fortalecer mi corazón, fortalecer mi sangre, fortalecer mis arterias, fortalecer mi pulmón es prioritario. Pero ella no puede desconocer que de base existe la fuerza para poderme impulsar. Si yo tengo una buena fuerza en miembros inferiores, mis articulaciones se van a ver afectadas. Si yo tengo una fuerza de hombros adecuada, cuando nado, mi articulación del hombro puede verse afectada. Entonces siempre tiene que haber un trabajo integral de las diferentes cualidades motrices. La flexibilidad es fundamental, permite un mejor movimiento, una mayor flexibilidad, un menor impacto sobre las articulaciones, mejores capacidades de condiciones para poder competir. Entonces hay una serie de elementos que me sirven con la flexibilidad. Mantengo más sanas mis articulaciones. El balance, el balance es como la alineación de un carro. Si yo no tengo el balance adecuado, que generalmente arranca a partir de mi centro de gravedad, ese balance va a generar una desalineación de mi cuerpo cuando corro, lo que va a hacer que haya unas articulaciones que produzcan, o en ellas se producen más lesión que la articulación del otro lado. Es decir, yo tengo dos rodillas, corro con las dos. ¿Por qué se me enferma una y no la otra? Por desbalances, por falta de centro de gravedad, por falta de balance. Y eso se trabaja básicamente trabajando toda la zona media, como son las abdominales, la parte baja de la espalda, la parte lateral de la espalda. La resistencia cardiopulmonar, entonces, ¿qué se considera en ella? Sabemos que es el centro vital del trabajo físico para la salud. Entonces, en ella podemos considerar varias cosas. Lo primero, ¿qué tipo de actividad cardiopulmonar voy a hacer? Hay muchas, pero citemos algunas. Caminar, el senderismo, correr, montar bici, nadar, hacer ejercicios en los equipos de gimnasio como las escaladoras y la elíptica. ¿Qué cantidad? Pues va a depender de mi condición física. Digamos que el rango ideal va a estar entre 40 y 60 minutos, pero yo puedo arrancar, si mi condición física no lo permite, con 10, 15 minutos e ir progresando a ese volumen, siempre pensando como objetivo mínimo 40 minutos. Entonces, eso es lo fundamental. ¿Con qué frecuencia semanal? Pues la frecuencia semanal está establecida entre 4 y 6 veces por semana. Realmente lo que la experiencia médica me ha visto
es que las personas que trabajan 3 veces por semana, los niveles de ganancia son mínimos y a veces casi ninguno. Entonces, definitivamente, menos de 4 veces por semana no me parece que tenga un efecto adecuado. Y más de 6 veces por semana, pues definitivamente puede entrar en una fase que se llama sobreentrenamiento, una etapa, un estado que se llama sobreentrenamiento, que va a llegar a ponerme en unos niveles de cansancio inadecuados. Entonces, hay que recuperar, hay que dormir y hay que descansar mínimo un día a la semana de actividad física. ¿Con qué intensidades? Las intensidades se pueden medir de diferentes maneras. Digamos que si yo les hago algo más práctico y pongo que la intensidad va de 1 a 10, siendo 1 muy baja intensidad como estar acostado y 10 un punto de referencia mío, la más alta intensidad que he hecho en mi vida, yo voy a estar trabajando entre 6 y 8 más o menos. Es decir, una intensidad que me permita respirar adecuadamente, que me permita sostener una conversación y que definitivamente no me genere gran cantidad de fatiga. Es mejor hacer un trabajo largo, poco intenso, que un trabajo corto, muy intenso. Entonces, para los médicos, eso es importante comentarles que se trabajan, como lo trabajan los deportistas, en zonas. Y la zona, podríamos decir que está entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, que ahorita les explico de qué se trata. Objetivos. El gasto calórico mínimo que debe tener una persona en la semana es de 1000 calorías, que a mí me parece un poco corto. Hay algunos estudios, algunas revisiones que hablan de 1200 calorías. Cuando uno habla de 1200 calorías a la semana, no es tan fácil como usted lo puede creer. Realmente caminar 1200 calorías es bastante improbable que lo logre el paciente. Entonces, al paciente hay que llevarlo poco a poco a niveles superiores de intensidad. Y eso se hace con prescripción, estrategia y un trabajo adecuado para que el paciente pueda llegar a niveles de gastos calóricos importantes. Digamos que en términos de prácticos, si un paciente mío no corre, digamos, la natación podría ser una buena opción porque genera un gasto calórico muy fuerte en poco tiempo. Entonces, eso nos puede compensar. Pero podemos mezclar con caminatas, con actividades físicas como montar bici, para que el paciente realmente logre llegar al nivel de las 1200 calorías semanales, que es lo ideal. Entonces, les aconsejo que si un paciente no puede caminar o no puede correr por sus rodillas, por su peso, le pongan un día a la semana por lo menos natación para crear o aproximar el cálculo a lo que nosotros estamos teniendo como objetivo en términos de gasto calórico por semana. Tiempo semanal mínimo. Hay otra forma de verlo y es que actividad cardiorrespiratoria se debe hacer mínimo 150 minutos a la semana, que eso es muy práctico, aunque no llegue a las 1000 a 1200 calorías. 30 minuticos de un ejercicio liviano, 5 veces por semana es más que suficiente. Pero al paciente hay que especificarle que cuando sume lo que hizo en la semana, debe haber ocupado mínimo 150 minutos. De ahí para arriba, lo que quiera, pero no menos de 150 minutos. Es decir, si el paciente logró hacer 3 veces a la semana 90 minutos y tiene el domingo, pues ahí le toca compensar sus 150 minutos, pero que al final de la semana el balance sea el adecuado. La intensidad es moderadas contra las fuertes. Ustedes ven gente que corre muy rápido y se esfuerza demasiado, lo ve usted transformado. Entonces, la parte de la intensidad es buena, pero no debe sobrepasar a la semana más del 20% de la actividad. Es decir, que yo sumando los minutos de intensidad, deben sumar más o menos un 20% aproximadamente, con un 80% de trabajo de base de baja intensidad. Combinar las actividades. Acuerde lo que hablamos inicialmente. Las actividades deben ser cardiovasculares, resistencia o fuerza, flexibilidad y balance. Se pueden combinar perfectamente. Una fórmula ideal es: uno siempre estira cuando hace ejercicio, aquí no hay ningún problema con el estiramiento, hace su cardio, pero el trabajo de fuerza y de balance puede hacerlo entre 2 y 3 veces por semana aproximadamente. ¿Cómo se mide la intensidad? Pues hay diferentes tipos de cálculos. El que más conocemos nosotros, que se hace en cardiología, que se hace en todas partes, el famoso fórmula de 220 menos la edad. Entonces si yo tengo 40 años, le resto 220, mi edad son 40, entonces eso me da 180. Eso sería mi 100% de frecuencia cardíaca máxima teórica. Sin embargo, se le suman más o menos 10 o 15 latidos para que sea más real. Entonces sería como 190, 195. Ahí en ese caso hablamos del 100%.
Hay una fórmula llamada fórmula de Tanaka, que es más para personas mayores de 65 años, que escoger como constante el 208 y restarle la edad por 0.07. Eso me da mi frecuencia cardíaca máxima según Tanaka y se sugiere en pacientes mayores de 65 años. Y aquí encontramos las zonas de intensidad. Previo cálculo realizado, entonces a ese cálculo del 100%, yo le saco entre el 50 y el 60% para entrar en la zona 1 o zona de recuperación. Esa sería mi franja de frecuencia cardíaca para recuperar. Le saco entre el 60 y 70% para sacar mi zona 2, que es la zona que llamaríamos umbral aeróbico. Umbral, la puerta de entrada a la zona aeróbica. Zona 3, entre el 70 y 80%, es lo que se llama zona aeróbica. Es una zona donde puedo yo trabajar tangencialmente. En pacientes diabéticos, en pacientes con patología, se recomienda trabajar entre zona 1 y 2 y escasamente tocar la zona 3 de vez en cuando. Si el paciente es competitivo, si el paciente quiere hacer un trabajo de alta intensidad, quiere hacer una competencia, pues habría que tocar las otras zonas, que sería la zona 4, umbral anaeróbico, entre el 80 y el 90%, y zona 5, zona anaeróbica entre el 90 y el 100%, que es como pegar un pique de 100 metros y no más. Entonces, ese pique no va a durar más de 10 segundos, el cuerpo metabólicamente no va a aguantar más de 10 segundos, 15 segundos haciendo un trabajo al 100%. Entonces, esas zonas son las ideales, zona 1 y 2 para pacientes diabéticos o con patología o que no han hecho ejercicio, y tocar la zona 3 de vez en cuando. Pacientes de alto rendimiento que quieren hacer entrenamientos de alto rendimiento a pesar de su patología de base, tienen que tocar la zona 4 y 5, pero deben tener una muy buena screening anterior para saber que no tiene riesgos. Beneficios de la fuerza. Aumenta la exocitosis de las vesículas GLUT4. Si ustedes médicos se acuerdan, esas vesículas son las que abren las compuertas para entrar a la glucosa sin insulina. Son motivadas por la insulina, por la hipoxia y por el ejercicio físico. Mejora la capacidad de movimiento porque los movimientos son mucho más coherentes biomecánicamente hablando, mantienen más sanas las articulaciones y los impactos se van a generar menos a nivel articular y se van a compensar con la parte muscular. Disminuye la posibilidad de sarcopenia. Sarcopenia es la pérdida de la masa muscular con la edad. Y esa sarcopenia se volvió para nosotros en otro problema epidemiológico porque la inactividad física ha llevado a la gente a perder tanto músculo que se vuelve una persona poco funcional en edades tempranas como los 50, los 60, los 70 años. Entonces hay que combatir la sarcopenia como se combate la osteoporosis. Disminuye la incidencia de lesiones deportivas por el mismo hecho que biomecánicamente tener un músculo fuerte permite que haya menos tensión sobre las articulaciones. Aumenta la efectividad para la utilización de la glucosa. Tengo más músculo, necesito más glucosa y mi insulina funciona mejor. Tengo menos músculo, necesito menos glucosa y mi insulina funciona peor. Entonces, definitivamente la masa muscular es un elemento fundamental para mantener metabólicamente activo todo el sistema. Y ustedes se dieron cuenta que el músculo ya se le está encontrando propiedades endocrinológicas, es decir, que tener un buen músculo sano y tener un músculo fuerte ayuda endocrinológicamente a todo el sistema. Rutinas sugeridas van a depender de muchos factores, pero lo más recomendable es tener en consideración la recuperación de cada grupo muscular. Si uno pudiera medir los grupos musculares, podría hablar de músculos grandes, medianos y pequeños. Los músculos grandes se demoran más en recuperar, los medianos menos y los pequeños menos. Entonces, el músculo más grande del cuerpo serían los músculos de las piernas, los miembros inferiores, que requieren una recuperación de 36 horas. Entonces, aquí está en esta tabla la sugerencia en términos de orden muscular para que el paciente pueda recuperar adecuadamente de un día para otro. Siempre el miembro inferior en la mitad del trabajo de los miembros superiores o del tronco superior para que pueda descansar. Esas combinaciones pueden hacerlas todas, pero siempre considerando que el miembro inferior va a estar en la mitad de la rutina de cada grupo, de cada trabajo total muscular. Se recomienda no pujar por el tema de la presión, por el tema de la presión ocular. Se recomienda cambiar los grupos musculares cada 2 o 3 meses para que el miembro tenga o los miembros musculares o los grupos musculares tengan una nueva forma de manejarse. Cambiar el tipo de ejercicios cada 2 o 3 meses y no entrenar con dolor. Si el músculo duele, si la articulación duele, no entrenar y descansar. Y averiguar si es articular, averiguar por qué razón. Porque si es muscular, básicamente puede ser simplemente cansancio físico. Descansar y esperar. Si el dolor muscular persiste, ir al médico. Flexibilidad. Mantener rangos de movimiento a pesar de la edad. Eso es fundamental. Disminuye el dolor muscular tardío. Ese dolor que se produce después del ejercicio va a minorarse con los estiramientos, con la flexibilidad.
y previene lesiones por distensión de la fibra muscular. Es menos probable que una fibra que está acostumbrada a distenderse se rompa que una fibra que no está acostumbrada a hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues primero evitar movimientos repetitivos, insistentes, lo que nosotros denominamos movimientos balísticos. Segundo, sostenerse entre 15 y 30 segundos en un movimiento forzado de flexibilidad. Tercero, las ganancias del rango irlas haciendo en momentos que yo estoy expirando en lugar del momento que yo estoy inspirando. Calentar antes. Un músculo frío no se debe estirar. El músculo frío tiene tendencia a producir espasmos o rupturas musculares. Balance. Beneficios. Mantiene el centro de la gravedad en su lugar, fortaleciendo músculos del piso pélvico, del diafragma, abdominales y paravertebrales. Mantenemos el centro de gravedad normal. Eso hace que la transmisión de las fuerzas entre el tren superior y el tren inferior sean más efectivas. Entonces, por ejemplo, el braceo, cuando uno corre, va a ser más efectivo y va a ayudar mucho a la carrera. Permite un gesto técnico mucho más fluido. Una persona que tiene un buen centro de gravedad y una buena flexibilidad corre bonito, nada bonito, hace ciclismo bonito. Una persona que no tiene esa flexibilidad, que no tiene ese centro de gravedad, es una persona que las fuerzas se disipan. Entonces el movimiento se ve grotesco, se ve difícil, se ve torpe. Entonces la idea es mejorar un poco ese centro de gravedad. Y obviamente con movimientos normales, alineados a la articulación, pues van a disminuir las lesiones. Va a disminuir las lesiones en tobillos, rodillas, caderas, columna y hombros. Siempre es recomendable agregar el ejercicio core, o sea, el ejercicio de balance. Y en ellos se encuentra fortalecido en el yoga, en el pilates, en el tai chi, donde fortalecen mucho la zona del centro de gravedad. Entonces no es malo que podamos mezclar a nuestra rutina alguna de estas clases. ¿Cómo se hace el balance? Hay muchas formas, hay trabajos unipodales, es decir, trabajos de un solo pie, en superficie estable, en superficie inestable. Hay ahora los famosos trabajos de planchas que están de moda en esta época, que es utilizar, fortalecer o forzar mi zona de centro de gravedad en determinadas posiciones en forma de planchas. Las abdominales son fundamentales y eso es lo que se debe hacer. ¿Qué secuencias de ejercicios se llevan a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo una rutina bien hecha? En primera instancia, tenemos que calentar. Calentar con el trabajo que vamos a hacer como trabajo de fondo cardiovascular. Yo no caliento nadando para correr, ni caliento corriendo para nadar. Yo caliento nadando para nadar y caliento corriendo para correr. Es el calentamiento que se debe hacer. Se gasta entre 5 y 10 minutos, 5 a 15 minutos máximo. El estiramiento general después del calentamiento, 5 a 15 minutos, hágalo con todo el cuerpo. Siempre busque una metodología o un orden específico de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero que no pierdan ningún grupo muscular de hacer su famoso estiramiento. El trabajo cardiorrespiratorio ideal entre 40 y 60 minutos. Si está muy mal, arranque en 15, pero vaya progresando semanalmente. Y eso eso es como lo que se debe hacer. Y el trabajo de resistencia muscular, pues básicamente te va a llevar a cabo, se lleva a cabo entre 15 y 30 minutos, tampoco tiene ningún inconveniente. Posteriormente, hago un trabajito de centro de gravedad, hago mis abdominales, hago mi trabajo de core entre 5 y 10 minutos y termino con un estiramiento para una recuperación activa de mi trabajo para que el próximo día no me sienta yo molido con el trabajo, me sienta cansado con el trabajo y pueda seguir haciendo mi rutina. Recomendaciones varias. La aplicación de la insulina en pacientes diabéticos, aplicarlo en la zona que no corresponde al trabajo que voy a llevar a cabo. O sea, si hoy voy a hacer 300 abdominales, no es justificable ponerse la insulina en la región abdominal. Si hoy voy a hacer un trabajo muy largo de carrera, no es justificable ponerse la insulina en la región del cuádriceps o en la región del muslo, porque definitivamente voy a hacer que esa biodisponibilidad de la insulina se altere y me induce más a las hipoglicemias. El calzado totalmente suave, utilizarlo de forma adecuada, comprar un calzado que permita la amortiguación suficiente pero no exagerada para el movimiento que va a hacer si usted corre, por ejemplo. Entonces hay que revisarlo, hay que hablar con expertos. Ahora los almacenes de calzado deportivo tienen expertos en el almacén donde te miden la biomecánica, hace que te la miden. La hidratación, obviamente, si el paciente es diabético, tiene que considerar mucho el tema de la hidratación por el tema de la glucosa o de la fructosa. Entonces debe hidratarse idealmente con agua y si su trabajo va a ser rutinario, hablar con su endocrino, con su médico de base para utilizar algunas sales hidratantes que no tengan glucosa. Cuidados de la piel, pues el cuidado básico, no quemarse, utilizar protector, utilizar una cachucha, revisarse los pies antes y después del ejercicio, utilizar las medidas adecuadas sin costuras para que eso no genere ningún inconveniente. Y la nutrición, pues básicamente una dieta de acorde al balance que hace mi vida cotidiana con el ejercicio físico y eso sí es recomendable que hable con la nutricionista, ojalá que tenga conocimiento sobre diabetes, maneje el tema de diabetes para poder cuadrar ese balance energético. Es muy diferente
lo que yo gasto como sedentario a lo que yo gasto como una persona activa físicamente, y eso lo puede cuadrar la nutricionista, el endocrino y su médico deportólogo. Suplementación, definitivamente las proteínas para un diabético no están totalmente prohibidas porque el riñón hay que conservarlo. O sea, nuestra función prioritaria en diabetes es conservar ese riñón. Yo no le puedo meter proteínas a un cuerpo cuando tengo una diabetes porque estoy afectando mi riñón. Entonces, proteínas artificiales, nada. Las proteínas vienen en su dieta y están programadas y calculadas por su nutricionista. Horarios, independiente. Hay personas que se favorece el entrenamiento diurno en la mañana y hay personas que les gusta el entrenamiento nocturno. Eso va a depender más de sus ciclos vitales, de sus capacidades y características. Hay gente que les va mucho mejor en la noche entrenando y hay gente que le va mucho mejor en la mañana entrenando. Recomendable no hacerlo al mediodía, sobre todo si es a campo abierto. Estas son las revisiones bibliográficas, quiero que las tengan en cuenta. De ahí se sacó la gran parte de la conferencia, más otros elementos. Y aquí están los estudios relacionados con la actividad física y la diabetes, los más preponderantes, especialmente para los médicos, de donde se sacaron todos estos aportes y donde se pueden revisar para mirar cómo está la estadística. Muchas gracias. Deporte, importante, arrancar en un principio, planearlo, empezar a trabajar, caminarlo, a dar el primer paso para llegar lejos y luego agradecer. Muchas gracias.